¿Sabes cuáles son los elementos principales que integran el ABC de un modelo eléctrico para uso en ETAP, Dixieland o PSSE? El ABC del modelo eléctrico para análisis de sistemas eléctricos se refiere a los conceptos básicos y esenciales que siempre deberás considerar al construir y caracterizar un modelo matemático de un sistema eléctrico. Es como el punto de partida para cualquier estudio en ETAP, Dixieland o PSSE. A continuación, haremos mención de los elementos principales que integran la base de datos de un modelo eléctrico para el análisis de sistemas eléctricos de potencia. 1. Equivalente de red. El equivalente de red es modelado como un equivalente de Thevenin para un área específica. Es un concepto de simplificación de la red ya que permite reemplazar una gran porción de la red eléctrica externa por un circuito que se compone de una fuente de voltaje en serie con una impedancia en las fronteras de la zona de estudio. Esto reduce drásticamente la complejidad y el tiempo de cálculo sin sacrificar la precisión en el análisis del área de interés, siempre y cuando sea correctamente modelado, ya que el circuito equivalente de Thevenin tiene el mismo impacto en la frontera de estudio que utilizar el sistema externo completo. Las aplicaciones prácticas de un equivalente de Thevenin en el modelo eléctrico son: cálculo o aportación de corrientes de cortocircuito. El equivalente de Thevenin simplifica el sistema a una fuente y una impedancia. Generalmente es la aportación de cortocircuito de la compañía suministradora de energía, en un nodo o bus en específico, ya sea en las redes de media o alta tensión. En México, la compañía suministradora es la Comisión Federal de Electricidad, la cual puede representarse como un equivalente de Thevenin. Estabilidad de tensión. Se usa para evaluar colapso de voltaje en buses críticos. Análisis de transferencia de potencia. Facilita el cálculo de potencia máxima transferida a una carga. Reducción de modelos complejos. Permite representar grandes sistemas por un modelo más simple en estudios locales como flujos de potencia, cortocircuito, armónicos, protecciones, etc. En esencia, el equivalente de red, a menudo llamado equivalente del sistema externo, es un modelo de orden reducido que representa fielmente el comportamiento de una gran porción del sistema eléctrico, área externa, que no es el foco directo del análisis, de cara al área de interés o área de estudio. Un sistema eléctrico de potencia puede tener gran cantidad de nodos y ramas. Modelar y resolver el sistema completo en cada análisis, como flujos de carga, contingencias o estabilidad, es computacionalmente costoso y lento debido al número de ecuaciones y variables que deben resolverse. 2. Nodos o buses. Los nodos o buses son los puntos de interconexión donde se conectan múltiples elementos como líneas, generadores y cargas. Su clasificación define las variables que se conocen y las que se calculan. Nodo PQ o carga. Se especifica la potencia activa y reactiva demandada. Se calculan la magnitud y el ángulo del voltaje del bus. Nodo PV o generación. Se especifica la potencia activa inyectada y la magnitud de voltaje que un generador o central eléctrica debe mantener. Se calculan la potencia reactiva y el ángulo. Nodo slack o referencia. Se especifican el voltaje y el ángulo de fase. Se calculan las potencias activa, reactiva y aparente. Es el único nodo cuya potencia real se calcula y es crucial para el equilibrio del sistema. 3. Líneas de transmisión y cables. Representan el medio físico por donde fluye la energía. Se modelan mediante circuitos equivalentes que incluyen sus parámetros distribuidos concentrados como resistencia. Modelan las pérdidas de potencia activa por efecto Joule. Inductancia. Modelan la reactancia serie, el principal factor que limita la transferencia de potencia y causa caídas de voltaje. Capacitancia. Modelan la reactancia shunt, en paralelo, importante en líneas largas o de alto voltaje, ya que puede incrementar el voltaje cuando la línea opera en vacío. Los modelos más comunes son el modelo simple para longitudes no mayores a 80 km y el modelo PI-OT para longitudes mayores a 80 km o sistemas de alta tensión. 4. Transformadores. Son cruciales para cambiar los niveles de voltaje. Se modelan mediante un circuito equivalente en Pi o en T. Ambos modelos buscan representar de manera práctica las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el núcleo y el flujo de magnetización, permitiendo calcular la regulación de voltaje y eficiencia del transformador mediante impedancia serie. Representa las pérdidas por cobre, resistencia, y la reactancia de dispersión, inductancia, de los devanados. Rama en paralelo. Modela las pérdidas en el núcleo, resistencia,
y la corriente de excitación, inductancia-reactancia de magnetización. Relación de transformación. Es fundamental para llevar el sistema a una base común de análisis, generalmente a un sistema por unidad, PU. 5. Elementos inductivos y capacitivos. En el contexto de modelado de sistemas eléctricos, estos elementos a menudo se usan como compensación o como parte inherente de los equipos. Elementos inductivos. Reactores se usan en paralelo, SUNT, para consumir potencia reactiva, ayudando a controlar las sobretensiones, como el efecto Ferranti. Elementos capacitivos. Bancos de capacitores se usan en paralelo, SUNT, para inyectar potencia reactiva, mejorando el factor de potencia y manteniendo el perfil de voltaje durante alta demanda. También ambos elementos, tanto inductivos como capacitivos, se pueden conectar en serie para amplificar la capacidad de transporte de las líneas y circuitos de transmisión y distribución de energía, es decir, modifican la reactancia total de la línea y mejoran su capacidad de transporte de energía. Aumentan la capacidad de transmisión al permitir que más potencia activa fluya. En caso de un cortocircuito, un reactor o elemento inductivo conectado en serie, reduce la corriente de falla en función de su reactancia inductiva y de la magnitud de la corriente, y un capacitor en serie incrementa la corriente de cortocircuito en función de su reactancia capacitiva y magnitud de la corriente en el punto de falla. 6. Cargas. Representan el consumo de potencia. El modelado preciso de las cargas es vital para el análisis. Las cargas pueden ser de potencia constante. PQ se denomina así porque la carga se define en términos de potencia activa, P, y potencia reactiva, Q, independientemente de la tensión del nodo. Se asume que la carga mantiene sus valores de P y Q fijos, aunque la tensión en el nodo varíe. Corriente constante. Se denomina así porque se modela como un consumidor que mantiene fija la magnitud de la corriente, independientemente de la tensión del nodo. Esto significa que, si el voltaje disminuye, la potencia activa y reactiva también disminuyen proporcionalmente. Impedancia constante. Se modela como un elemento pasivo, resistencia, inductancia o combinación, cuya impedancia no cambia con el voltaje. La potencia consumida depende directamente del voltaje aplicado. 7. Fuentes de voltaje y corriente, generadores. Representan las unidades de generación como centrales eléctricas cuya función principal es la inyección o aportación de potencia activa o reactiva según sea el caso, y se modelan típicamente como fuentes de voltaje con una impedancia interna. 8. Dispositivos de protección. Representan los elementos o dispositivos de protección, interruptores, fusibles, relevadores de protección entre otros, los cuales son esenciales en cualquier modelo eléctrico porque garantizan la seguridad del sistema y de los equipos ante fallas, sobrecargas o condiciones anormales. Abren el circuito automáticamente cuando se detecta una sobrecorriente o cortocircuito. Pueden ser de baja, media o alta tensión. Se usan en subestaciones, plantas industriales y sistemas de distribución. 9. El modelo matemático de matriz admitancia. Todos los componentes y buses se integran en una única representación matricial que relaciona las corrientes inyectadas en los nodos con los voltajes de los nodos para resolver el sistema de ecuaciones y así determinar las variables desconocidas según sea el caso como voltajes, potencias, impedancias, corrientes y ángulos. Estos 9 elementos forman el núcleo y la base principal de cualquier modelo eléctrico utilizado en softwares como ETAP, Dixieland o PSSE.